Desde el mismo momento en que nacemos, lo único que tenemos por seguro es que un día tendremos que partir de este mundo. Sin embargo, a medida que comenzamos a crecer, perdemos la conciencia de nuestra realidad en este mundo y empezamos a creer que somos eternos, que nunca nos alcanzará la muerte o que la misma muerte está distante de nosotros o de todos aquellos que nos rodean. Hoy, tras la triste partida de mi señora madre, quisiera compartir con ustedes 3 reflexiones que me deja dicho asunto. Bienvenidos a la reflexión del día de hoy. La primera reflexión que obtengo a través de la partida de mi madre es que la vida nos puede cambiar de un momento a otro. El miércoles 21 de agosto pasado, a las 5 de la tarde, como siempre suelo hacerlo, salí de casa para dirigirme al lugar en el cual regularmente predico. Desde casa hasta la iglesia o el local donde se encuentra ubicado, tengo que pasar necesariamente por el negocio de mamá. Y al acercarme allí, pude ver cómo una ambulancia se encontraba estacionada al lado del negocio de mi madre. Pensé que se trataría de algún accidente automotriz que suele suceder en aquella calle, pero con gran dolor descubrí que dentro de dicha ambulancia se encontraba mi hermano, sosteniendo la cabeza de mamá, quien acababa de sufrir un terrible accidente cardiovascular. Un día antes de dicho evento, con mamá nos sentamos en una cafetería a tomar café, a hablar sobre su siguiente viaje, a compartir un poco. Le di un beso, me despedí con cariño de ella, esperando verla al día siguiente. Y sin embargo, cuando la vi, ya se encontraba dentro de una ambulancia luchando por su vida. Un día después, volví a verla en la unidad de cuidados intensivos en un hospital del sur de Bogotá. Y 10 días más tarde, volví a verla sin vida, dentro de su féretro. Hermanos y amigos, la vida nos puede cambiar en tan solo un instante. Y quisiera utilizar esta misma situación para leer lo que nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 4 del libro que lleva su nombre y entre los versículos 13 y 14, donde dice: Vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Como podemos observarlo aquí, la Biblia, la palabra de Dios, el Evangelio, nos dice que ni siquiera tenemos seguridad acerca del mañana. Pero nosotros vivimos como si fuera diferente, creyendo que tenemos la vida comprada, que la muerte está muy lejos de nosotros, que jamás iremos a morir. Pues bien, es importante hacer planes en la vida, pero como nos lo dice Santiago, debemos involucrar a Dios en nuestros planes, pues no tenemos conciencia acerca de nuestro futuro más cercano, de nuestro inmediato futuro. Debido a esto, tenemos que preguntarnos necesariamente, ¿qué serán de nuestros planes
si tenemos que partir el día de mañana? ¿Qué nos llevaremos de este mundo si tuviéramos que dejarlo lo más pronto posible? ¿Y cuál será el legado que dejamos el día que tengamos que partir? En segundo lugar, la muerte de mamá me llevó a considerar que debemos vivir cada día como si fuera el último. Yo sé que esto suena para muchos como una frase muy cliché, pero esta misma frase cobra una enorme importancia en el momento en el que enfrentamos a la muerte, la nuestra o la de nuestros seres queridos. El apóstol Pablo, hablándonos de la conciencia en el uso de nuestro tiempo, escribió en el libro de Efesios en el capítulo 5 y en el verso 16 la siguiente frase: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando mamá se hallaba en el hospital luchando por su vida, conectada a una serie de cables porque fue llevada a un coma inducido, pensaba en todo el tiempo que pude utilizar para compartir con ella. Reconocí que perdí mucho de mi tiempo viendo televisión cuando pude hacerle una visita. Reconocí también que perdí mucho de mi tiempo conectado a la internet cuando pude compartir con ella algún momento en especial. Reconocí que perdí mucho de mi tiempo en cosas sin importancia cuando debí compartir un poco más en su presencia. Hoy quisiera tener a mi madre frente a mí para decirle cuánto le amo. Hoy quisiera tener a mi madre frente a mí para darle un sincero abrazo, para hacerle reír, para hacerle suspirar. Pero es demasiado tarde. Ya no puedo cambiar lo que hice y mamá no volverá. Más bien yo soy quien tengo que ir en mi momento hasta el día de la muerte. Teniendo en cuenta todas estas cosas, quisiera entonces que pensáramos en la mejor manera de aprovechar bien nuestro tiempo. Y es que muchas veces nos dedicamos tanto al trabajo y a las cosas seculares para mejorar nuestra condición social, para tener una mejor casa, para tener un mejor automóvil, para adquirir mejores bienes, que nos olvidamos con ello, en primer lugar, de buscar del Señor, que nos olvidamos con ello de compartir con nuestros seres queridos, que incluso nos olvidamos de nosotros mismos, de descansar, de compartir, de tener momentos agradables en la vida. Mis hermanos y amigos, la vida no se trata solamente de estudiar. La vida no se trata exclusivamente de trabajar y de adquirir bienes materiales. La vida se trata de vivir de tal manera que podamos compartir momentos inolvidables con nuestros seres queridos. Pero sobre todo, la vida se trata de buscar de la presencia de Dios y de la salvación para estar bien preparados, como hablaremos un poquito después, en la hora de la muerte. Si queremos saber cómo utilizar de la mejor manera nuestro tiempo, el apóstol Pablo en el contexto de Efesios capítulo 5 nos lo dice entre los versículos 14 al 15, donde escribe: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es interesante que el apóstol Pablo en este versículo no hable acerca de trabajar, de estudiar, de adquirir mejores bienes, de tener una mejor casa, un mejor automóvil, de tener
mayor dinero en nuestras cuentas bancarias. Pablo nos dice que la mejor forma de utilizar nuestro tiempo es despertándonos del letargo espiritual en que vivimos, es andando con diligencia, buscando la sabiduría, siendo personas de bien y no solamente personas materiales, personas sumidas por el consumismo y el materialismo de este mundo. Así entonces, no olvidemos que algún día tendremos que partir y que antes que ello debemos buscar de Dios y compartir momentos inolvidables con nuestros seres queridos. La tercera gran enseñanza, la tercera gran lección que me ha dejado esta partida imprevista de mi señora madre es sobre la importancia de prepararnos espiritualmente para la hora de la muerte. Déjenme decirle algo, mis queridos hermanos y amigos. Muchas veces nos preparamos para un sinnúmero de cosas en este mundo y sin embargo no nos preparamos para la hora de la muerte, para decirle adiós precisamente a este mundo. Una pareja se prepara con cuidado para el momento de su boda. Hace serios preparativos para que su boda salga de la mejor manera posible. Nosotros, como padres, preparamos de la mejor manera a nuestros hijos, dándoles una buena educación tanto dentro del hogar como desde el punto de vista secular, en un colegio, en una universidad, para que de esa manera estén bien dispuestos para la vida que tienen por delante. Pero cuando hablamos desde el punto de vista moral y espiritual, tenemos que reconocer que muy pocas veces es poco lo que hacemos. Así entonces, nos preparamos desde muchos contextos, pero lastimosamente no desde el más importante, el espiritual. Y es que acerca de esto mismo, el salmista dijo lo siguiente en el Salmo capítulo 39 y en el verso número 4. Señor, hazme saber mi fin. ¿Y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy? Para entender esto mismo de la mejor manera posible, permítanme por favor ilustrarlo de la siguiente manera. Si una persona se prepara correctamente desde el punto de vista material para el día de su muerte, seguramente adquirirá un seguro exequial por medio del cual pueda en dado momento cubrir los gastos que las exequias requieren. Una persona bien preparada desde el punto de vista jurídico para el día de su muerte dejará sin duda alguna un testamento firmado para todos aquellos que le sobrevivan. Pero una persona preparada correctamente desde el punto de vista espiritual, en primer lugar, tendrá conciencia sobre su pecado. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 y en el verso número 23 manifestaba lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como podemos observarlo, el pecado es universal y tanto ustedes como yo estamos involucrados en ello. La consecuencia terrible del pecado es la condenación eterna. Así que en segundo lugar, una persona bien preparada para la hora de la muerte no solo tiene conciencia sobre su pecado, pero se arrepentirá de él y lavará sus pecados por medio del bautismo. Tal como lo enseña el Evangelio de Marcos en el capítulo 16 y en el verso 16, donde dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Como usted podrá observar, el evangelista no solamente nos dice que debemos creer en el Señor, pero añade que debemos bautizarnos en el nombre del Señor para poder alcanzar la salvación.
En tercer lugar, una persona preparada espiritualmente para la hora de su muerte no solo tendrá conciencia de su pecado, no solamente se arrepentirá y lavará su pecado a través del bautismo, pero en tercer lugar, vivirá en santidad, vivirá de la manera que Dios le ordena en que viva, dando gusto al Señor y no a su carne. En Hebreos, en el capítulo 12 y en el verso número 14, el inspirado autor de la epístola escribe lo siguiente: Seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así entonces, podemos observar que no solamente debemos prepararnos para vivir de forma correcta en esta vida, pero debemos prepararnos correctamente también para la vida eterna, es decir, la vida que tendremos al partir de este mundo, la vida espiritual. Así entonces, mis queridos hermanos y amigos, la partida de mi señora madre me dejó 3 lecciones fundamentales. En primer lugar, que la vida nos puede cambiar de un momento para otro. En segundo lugar, que debemos aprovechar de la mejor manera posible el tiempo que Dios nos regala. En tercer lugar, que debemos estar preparados espiritualmente para el día de nuestra partida, porque no tenemos seguridad sobre cuándo podrá ser. Al final, quiero dejarles con las palabras del rey Salomón, quien escribe en Eclesiastés, en el último capítulo del libro, las siguientes palabras: El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Muchísimas gracias por su amable atención.